En este video no te mostraré a un anciano rabino que vive en Jerusalén y que es descendiente de Aarón o algo como el estilo. Te mostraré el verdadero sumo sacerdote del Israel actual y cuál es la misión que tiene para ti. En este video te hablaré de quién es el verdadero sumo sacerdote de Israel y sobre todo, cuál es la relación que él tiene contigo. Si quieres tener más videos sobre raíces hebreas y la restauración de tu identidad como pueblo de Israel, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos encontrar este oportuno socorro de la cita que te acabo de leer, sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y saber quién es el sumo sacerdote es necesario hoy, y este sumo sacerdote puede ser nuestro auxilio en este momento de dificultad. Antes de revelarte la identidad del sumo sacerdote de Israel, quisiera describirte un poco cómo es este sumo sacerdote. Permíteme que te lea la siguiente cita. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vemos entonces que el sumo sacerdote debe ser un hombre misericordioso que pueda compadecerse de aquellos que están pasando por dificultades y sobre todo que tenga paciencia para enseñar a los que quieren ser enseñados y quieren ser parte del reino de Israel. Ahora, otra pregunta que también es importante que nos hagamos es: ¿quién escoge al sumo sacerdote? ¿Por qué deberíamos reconocer a una persona como sumo sacerdote? ¿Quién tiene que escoger a esa persona? Bueno, en la Biblia fue Elohim mismo quien escogió a Aarón y a su descendencia, por razones que no vamos a detallar en este video. Entonces, es correcto interpretar de que el sumo sacerdote que hoy tenemos también tiene que ser escogido por el Altísimo. Leamos lo que dice en la Biblia. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Vemos entonces que nadie puede levantar y decir: yo soy el sumo sacerdote. Tiene que ser el Creador el que escoja a esta persona. Pero de nuevo nos sigue rondando la pregunta: bueno, ¿quién es la persona a quien el Creador escogió para ser el sumo sacerdote en nuestro tiempo? Bueno, prepárate, porque ahora voy a revelarte quién es el sumo sacerdote del Israel actual. ¿Estás listo? Vamos a leer. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yeshua es el sumo sacerdote del Israel actual. Pero alto, esta afirmación tiene varios puntos de vista que son bastante controversiales y que necesitan un poco de análisis. Sabemos que Elohim escogió a Aarón y su descendencia para ser parte del sacerdocio de Israel. Un requisito para ser sacerdote y más aún para ser el sumo sacerdote es que tú tienes que ser descendiente de la tribu de Leví. ¿Qué ocurre? Que Yeshua no es descendiente de la tribu de Leví. Él es descendiente de la tribu de Judá. Y eso quedó muy bien establecido
en Mateo, cuando se da su genealogía. ¿Cómo puede ser sacerdote si él no pertenece a la línea sacerdotal? Bueno, porque él pertenece a un sacerdocio diferente, el sacerdocio Melquisedec. No es posible que nosotros digamos que Yeshua es sacerdote de otra orden diferente si no tenemos evidencia en la Biblia que ya nos haya dicho que esto se puede hacer. Yeshua no puede venir a inventar un sacerdocio diferente, pero él sí dejó pistas y evidencia en la escritura antigua de que él es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, sobre todo en el Salmo 110. Permíteme leerte un fragmento. Dice desde el versículo 4, juró ya y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Vemos acá que este juramento que hace el Creador, diciéndole a alguien, tú eres sumo sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, solo puede estarse refiriendo a una persona, y es al rey Mesías, que derrotará a todos los enemigos de Israel y se convertirá en rey para siempre. No ha habido ningún ser humano que cumpla con esas características. Solamente Yeshua, el Mesías de Israel, es el que las cumple. Por lo tanto, de él este salmo está hablando. ¿Por qué poner una referencia al Melquisedec dentro de los salmos? Bueno, porque David es la figura mesiánica por excelencia. Te invito a que puedas ver el video que hice que se llama Yeshua en toda la Biblia, y ahí tú podrás darte cuenta cómo la figura del rey David es una figura mesiánica por excelencia. En muchos libros de la Biblia se utiliza a David como una figura mesiánica de Yeshua, el pastor de ovejas que luego se convierte en rey. De hecho, yo tengo la teoría, y estoy trabajando en ello, de que David también es sumo sacerdote Melquisedec. Pero eso lo dejo para otro estudio. Entendamos mejor el concepto de Melquisedec. Vamos a la etimología de la palabra. La palabra Melquisedec es una palabra compuesta por dos conceptos. El primero de ellos, Melqui, viene de la raíz Melec. Melec significa rey, o también puede significar mensajero, el que envía un mensaje. Por ejemplo, de la raíz de la palabra viene Melec, que es rey, y también Malak, que es ángel o mensajero del Creador. Y la segunda parte de la palabra es Sedec. La palabra Sedec viene de la raíz Sadoc, que significa justicia. También está relacionado con la palabra Salem, que significa paz. Por esto el idioma hebreo es tan impresionante, porque en una palabra se implican muchas ideas muy complejas. En la palabra Melquisedec tenemos implicado lo siguiente: es un rey justo, es un rey que imparte justicia, es un rey de paz, también implica el mensajero de la justicia o el mensajero de la paz. Entonces el Melquisedec es una persona que se caracteriza por lo siguiente. Primero, tiene sangre de la realeza. Segundo, es una persona que enseña o que imparte, que comparte la justicia. Y en tercer lugar, es una persona que alcanza la paz. El concepto de Melquisedec es muy misterioso en la Biblia. Hay poca información al respecto que nos detalle cuál es el rol del Melquisedec, a diferencia del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico lo conocemos mucho más. Hay mucha más evidencia en la Biblia, muchos más detalles, y tenemos libros completos que nos explican cómo funcionaba este sacerdocio. No obstante, debemos entender algo. El sacerdocio levítico es la voluntad permisiva del Creador, pero no su voluntad perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca fue lo que Elohim quería, que se tuvieran que estar sacrificando animales para el perdón de pecados, porque él no quería que hubiera pecado en primer lugar. Él todo lo creó perfecto. Por lo tanto, el sacerdocio levítico no es el sacerdocio perfecto. El sacerdocio perfecto es el del Melquisedec. Y de hecho, él quería que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. ¿Te fijas cómo ahí está implicado en ese concepto Melquisedec? Él quería que todo Israel fuese parte
de el rol sacerdotal y de realeza. Pero sabemos cuando ocurrió el evento del becerro de oro que solamente a la tribu de Leví se le dio esta bendición y todo el resto del pueblo tuvo un castigo. Bueno, tú conoces la historia, no voy a profundizarla ahora. Otro argumento para demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es más elevado que el levítico es entender que el sacerdocio de Melquisedec es anterior al sacerdocio levítico. Tenemos evidencia que es mucho más antiguo. Vamos a la Biblia. Si vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 13-14, nos vamos a dar cuenta que Abraham sostuvo una pelea familiar. Él luchó para liberar a Lot de unos parientes semilejanos que él tenía y se libró una guerra con varios reyes. Abraham resulta victorioso para gloria de Adonai, que es el que le otorga la victoria, y aparece, mira, mejor te voy a leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Anda tomando nota de estas pistas, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, recuerda que Salem es la misma raíz de la palabra que Shalom o paz. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, ¿te fijas cómo dice que es sacerdote del Elohim Altísimo? Y esto es mucho antes de que siquiera naciera Leví y menos aún de que se instaurara el sacerdocio levítico. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos entonces cómo Abraham le da los diezmos a este sumo sacerdote Melquisedec. Entonces, el sumo sacerdote Melquisedec, ha existido desde Adán. Adán fue el primer Melquisedec. Sabemos que Yeshua le enseñó la justicia para que él pudiera hablarla. Por ejemplo, Noé es el octavo Melquisedec. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Recuerda, Melqui es un mensajero o pregonero, y Sedec también significa justicia. Entonces, Noé es un Melquisedec. Con otras 7 personas, hay otra traducción que dice que es después de 7 personas, o sea que Noé sería el octavo Melquisedec, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si te fijas en lo siguiente, ¿qué hizo Noé? Noé fue una persona que habló, que dio un mensaje, fue un predicador de justicia. ¿Cuál es la justicia de Elohim? Su palabra es la justicia. Hay otra historia muy interesante en el libro de Génesis que también se relaciona con el Melquisedec, y es la siguiente. Cuando José fue vendido por sus hermanos, se nos cuenta una historia entre medio que nos corta ese relato. Y es una historia bastante extraña que uno dice, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está como cortando el relato? Que es la historia de Judá y Tamar. Los hijos de Judá no querían levantar descendencia con Tamar. Entonces, lo que hizo ella fue hacerse pasar por una prostituta, tiene relaciones con Judá, y cuando la quieren matar castigándola, ella revela que en realidad ese hijo es de Judá, y la reacción de él es bastante impresionante. Leemos en el versículo 26 del capítulo 38. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Él dice que ella ha actuado de manera justa. Ahora, ¿por qué esta historia está acá? ¿Y qué tiene que ver con este proceso de liberación del reino de Israel a través de José? Bueno, sabemos que Judá es quien da la descendencia a todos los judíos y es el que da la realeza. Sabemos que David es de la tribu de Judá, es el rey por excelencia. Yeshua también es de la tribu de Judá y es rey de Israel. Pero el dato importante acá es que Tamar también tiene esta descendencia. Ella también tiene la descendencia de los anteriores Melquisedec. No está registrado en la Biblia, tengo que admitirlo, pero sí está registrado en el libro de Asher,
que aparece en la Biblia. Entonces podemos ver acá cómo a través de esta unión entre Tamar y Judá se está uniendo la realeza y perpetuándose la línea del Melquisedec. Por eso es que vemos que Judá representa la realeza y él dice respecto de Tamar, tú has actuado de manera justa. Melech Sadik, Melquisedec. Quisiera volver a leer el libro de Hebreos, capítulo 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Esto es lo que estábamos hablando recién, el significado del Melquisedec. Vemos como desde Adán en adelante siempre han existido estos predicadores de justicia que son parte de un sacerdocio más alto que el sacerdocio levítico. Pero esos son sacerdotes. Existe un sumo sacerdote de quien nos vamos a ver cuál es la descripción que tiene a continuación. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Entonces, el Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec es Yeshua. Por eso es que de él se dice todas estas características, para que tú puedas ver que su sacerdocio es más alto. Leamos desde el 4 en adelante. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo el botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, recuerda, sacerdocio levítico, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, claro, dice, es cierto, los sacerdotes levíticos reciben diezmo, pero hay algo diferente respecto del sacerdocio Melquisedec. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiero hacer una pausa acá. ¿Te fijas cómo es tan importante entender esto? El sumo sacerdote Melquisedec, al que Abraham le da los diezmos, es un hombre de carne y hueso, pero no es un hombre cualquiera, porque no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin, etc. Por lo tanto, Elohim se ha hecho carne. Elohim, que es invisible, pasa a tomar una forma visible en Yeshua, que se ha manifestado de Génesis a Apocalipsis, y recibe los diezmos de Abraham, el patriarca de Israel, e inclusive recibe los diezmos de los levitas, porque aunque Leví no ha nacido todavía, sí podríamos decir que su información genética está en Abraham. Por lo tanto, todo Israel, incluyendo los levitas, diezman a este sumo sacerdote Melquisedec. Vamos a seguir leyendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, ¿para qué necesitamos un sacerdote Melquisedec si el sacerdocio levítico fuera perfecto? Pero no es perfecto. No sirve solamente el sacrificio de animales. Eso tenía un propósito, pero ese propósito ya se cumplió. Ahora seamos parte de un sacerdocio más alto. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. No quiero que nadie vaya a pensar que aquí se está abrogando la ley, en el sentido de que se está abrogando toda la ley que está en el Antiguo Testamento. Hay gente que toma este versículo fuera de contexto para decir, ven, ahora que tenemos un sumo sacerdote Melquisedec, ya no tenemos que guardar las leyes. Pero si te fijas, ese razonamiento es bien absurdo, porque si fuera por eso, entonces ya no tendríamos que guardar ninguna ley. Pensemos en algunos ejemplos de leyes.
La primera de los 10 mandamientos es: yo soy ya tu Elohim. Entonces ya no habría que reconocerlo como nuestro creador. No te harás imágenes, no las adorarás. Esa ley también está abolida, podemos adorar imágenes. Pasemos a otra como: no matarás, no cometerás adulterio. Realmente podemos leer que acá está diciendo: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. No está hablando de toda la ley, está hablando de que hay una ley que ahora cambió. Además, cuando el creador da leyes, él da leyes que son inmutables, que nunca cambian, y otras leyes que cambian de acuerdo con las circunstancias, pero eso quedó escrito. Vamos a seguir leyendo. ¿Y a quién, de quién se dice esto? Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, nos está diciendo Yeshua de la tribu de Judá, no de Leví. Por lo tanto, Judá no tiene nada que ver con el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. Fíjate lo que va a decir ahora. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿De qué ley ha estado hablando todo este tiempo? Bueno, hay una ley que para ser sacerdote tú tienes que cumplir el siguiente requisito legal. Tu descendencia debe ser de la tribu de Leví. Esa ley no aplica acá, porque no estamos hablando de sacerdocio levítico, sino de sacerdocio Melquisedec. Entonces lo que nos está diciendo es: ese es el cambio de ley. Aquí no aplica la ley de que tienes que ser levita para poder ser sacerdote, porque este no es sacerdocio levítico. Espero que se entienda la idea, no sé cómo más simple explicarlo. Ahora, ¿cuál es este poder de una vida indestructible? Sabemos que solo el Creador tiene una vida indestructible. Nos dice el 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Volvemos a citar el Salmo 110. Dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quiero de nuevo hacer hincapié. Acá dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. No dice, queda pues abrogado el pacto anterior. Por lo tanto, decir, queda abrogado el mandamiento anterior significa que yo voy a la parte de atrás del libro y hay un mandamiento que dice, para ser sacerdote tiene que ser levita. Ese mandamiento aquí no aplica, porque estamos hablando de un sacerdocio Melquisedec. No está queriendo decir, bueno, por lo tanto, todo esto que está acá atrás deja de aplicar. No está queriendo decir, por lo tanto, puedes cambiar el sábado para el domingo. Por lo tanto, puedes ahora comer cerdo. No es eso lo que está diciendo. Así que leamos las cosas en su contexto. Estamos hablando de cambio de sacerdocio nada más, no de cambio de pacto. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. ¿Por qué nada perfeccionó la ley? Porque quiero reiterar que esa era la voluntad permisiva del Creador, no la perfecta. Él no quería que hubiera sacerdocio levítico ni sacrificio de animales. Él quería que fuéramos un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, Melquisedec. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, el Creador, ¿no es cierto? Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es sello fiador de un mejor pacto. Punto. Yeshua es el sumo sacerdote de un sacerdocio mejor, el sacerdocio Melquisedec. Ahora, que sea mejor no significa que lo anterior esté todo malo y tengamos que desecharlo. Lo que nos está queriendo decir es que ahora podemos alcanzar un nivel de espiritualidad mucho más alto. Piénsalo así. El sacerdocio levítico anterior, ¿qué es lo que hacía? Tú pecabas, sacrificabas un animal, se cubría tu pecado. Volvías a pecar, otro animal, volvías a cubrir tu pecado. Inclusive los sacerdotes tenían que sacrificar animales para cubrirse ellos, para poder cubrir el pecado del pueblo. Entonces, es un círculo vicioso.
y pobres animalitos también que tienen que estar muriendo tanto para que pudiera, por culpa nuestra. ¿No sería mucho mejor que hubiera un sacerdocio que le hablara a la gente y esas palabras que salen de su boca impacten profundamente en sus corazones y sus vidas sean transformadas y por lo tanto haya cambios profundos y su espiritualidad crezca y ellos lleguen a cosas mucho mejores? Por supuesto que eso es mucho mejor. Y de eso se trata el sacerdocio Melquisedec, que nuestro sumo sacerdote Yeshua, el Mesías de Israel, a través de su palabra, quiero hacer hincapié en que cuando decimos su palabra nos referimos a las palabras que dijo y a esto también, a toda la Biblia. Él a través de su palabra impacta los corazones de la gente y son transformados de muerte a vida, nacen como nuevas criaturas. Porque el Melquisedec predica justicia para lograr la paz. Y ese es el rol que Yeshua tiene para nuestras vidas. Y somos parte de ese proceso de restauración que Él está haciendo. Ahora, yo te había dicho que te iba a decir cuál es el rol que tú juegas en todo esto. Porque de nada sirve decir, bueno, Yeshua es el sumo sacerdote Melquisedec, que Él lo haga todo. Nosotros, si hiciéramos eso, Él nos diría, siervo inútil. ¿No es cierto? ¿Qué has hecho con los dones y talentos que yo te di? No hiciste nada con ellos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Quiero leerte 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A lo mejor tú has escuchado este versículo antes, pero quiero que ahora lo dimensiones con este nuevo entendimiento. Más vosotros sois, permíteme decírtelo de otra manera, pero tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim. Elohim solo tiene un pueblo, que es Israel. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora alcanzaste misericordia. ¿Saben qué? No iba a leer el versículo que está a continuación, pero lo voy a hacer. Siento que tengo que decirte esto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. No es tiempo de actuar con carnalidad, es tiempo de vivir en santidad. Así que deja cualquier excusa que tú estés tomando para vivir de manera carnal, para vivir de manera incorrecta, que en tu corazón tú sabes que lo que haces es incorrecto, y empieza a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque tú eres sacerdote. Ese es el punto de este video, que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Yeshua es tu sumo sacerdote, que te ha instruido como predicador de justicia, que te ha instruido como ese real sacerdocio, que ahora tú entiendes esta unión de conceptos. Real de realeza, sacerdocio, justicia y paz. ¿Cuál es la última misión que Mateo nos registra que Yeshua nos tiene? Yeshua nos dejó una última gran misión, sus últimas palabras, su deseo para nosotros en este tiempo. Permíteme leértelo, dice: y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua HaMashiach, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yeshua se constituyó como sumo sacerdote Melquisedec el día en que fue bautizado por Juan el Bautista. En ese momento en que él desciende a las aguas, recuerden que Juan no quería bautizarlo y Yeshua le dice: es necesario para que se cumpla toda justicia. Es necesario para que se cumpla la parte Sedec de Melquisedec. Él ya era rey. Mateo al principio del libro nos lo confirma. Entonces, en ese momento, Juan el Bautista, que era el Melquisedec, le transfiere, ¿no es cierto?, esa autoridad a Yeshua. En realidad, Yeshua la recibe porque él siempre ha sido el sumo sacerdote Melquisedec. Y Yeshua, como sumo sacerdote Melquisedec, hoy a ti te está recordando: yo te tengo un propósito mayor,
Mi propósito para ti no es que tú vayas a calentar el asiento en un edificio al que llamas iglesia para que escuches lo que otra persona tiene que decirte. El propósito que yo tengo para tu vida es que de tu boca salgan mis palabras y que tú enseñes el poder de mi verdad y vayas a transformar las vidas de otras personas. Sé parte de la restauración del reino de Israel. Sé parte del llamado que el Creador tiene para tu vida. Y comparte el mensaje que como sacerdote Melquisedec se te ha encomendado, que es mostrar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es hablar de nuestro sumo sacerdote y no seamos perezosos en esto, sino que demos nuestro mayor esfuerzo por mostrar el amor de Yeshua en la vida de las personas que hoy viven en tinieblas y tanto lo necesitan. Mi nombre es Gonzalo Ruz y soy parte de La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab, que significa que el tiempo de la restauración de todas las cosas ha llegado. Bueno, si este video te fue de bendición, te pido que puedas darle me gusta, pero sobre todo compartirlo. Hay tanta gente que necesita restaurar su identidad y darse cuenta que Yeshua los constituyó como sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec, como estuvimos aprendiendo hoy. Ahora, si tú no entiendes bien o si quieres profundizar más en qué significa este proceso de restauración de Israel, entonces te invito a que pinches en este video, que estoy seguro que va a impactar tu vida y las de que te rodean. Por favor, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Shalom.